Bienvenidos, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo 5 o episodio 5 del podcast de hipertrofia. En este día en especial vamos a hablar de lo que es control motor. Junto con eso, obviamente, vamos a hablar de todo lo que deriva del control motor, que es bastante complejo, mucho más de lo que se piensa en redes sociales, mucho más de lo que se habla en redes sociales. Como siempre, estamos con Jan, investigador amateur, que nos va a acompañar en todo el proceso ahora de revelar todo lo que yo sé, por lo menos, de control motor, que es poco para lo que se sabe y lo que se sabe es nada para lo que se debería o para lo que tendríamos que saber para hacer las afirmaciones que vemos en redes sociales. ¿Cómo estás, Jan? ¿Cómo te va? Todo bien, Barba, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos un poquito con la garganta un poquito apretada, pero ahí vamos tosiendo para aclararla en el camino. Ya, lo primero es definir obviamente qué es control motor, porque mucho se habla de control motor central y yo estoy segurísimo que el 90% de los que hablan de control motor central no te lo podrían definir correctamente al momento de que tú le preguntas qué es el control motor central. Y primero, me gustaría que tú, Jan, dieras una definición coloquial de lo que se entiende o de lo que parece entenderse en redes de control motor central. ¿Qué es lo que tú crees que se entiende en redes? Porque lo que yo entiendo de lo que se entiende en redes es que básicamente, a más complejo sea el movimiento, digamos que el sistema nervioso va a ser menos eficiente para esa tarea y por ende va a estar limitado, por ejemplo, tanto en reclutamiento de unidades motoras y eso. Es algo que a menudo se dice. Ya, esa es una simplificación máxima de lo que es control motor central. Aquí, para que lo entiendan bien, yo se los voy a dividir en partes y creo que de esta forma se va a comprender muy bien lo que es el control motor central. Primero, obviamente, tenemos la palabra control, tenemos la palabra motor y tenemos la palabra central. Vamos a empezar con motor. Obviamente, motor habla de todo lo que es el movimiento. Entonces, sabemos que esto tiene que ver con el movimiento. Luego tenemos central, que nos hace alusión a que hay un centro que controla todo esto. Y ahí es el primer error conceptual que vamos a tener. Y luego tenemos la palabra control, que es tal cual como cuando usted tiene un videojuego, tiene un joystick, que ese joystick se le llama control, y con ese control yo puedo manejar los movimientos del personaje. La misma relación es aquí. Control motor es el control de los movimientos de la persona. Eso es como una generalización. Ahora, ¿qué compone el control motor? Es otro tema y ahí es donde la palabra central queda un poquito en el aire con lo que se entiende, porque no es que el control motor central sea un punto específico en el cerebro, la médula, donde sea, sino que es porque el control motor central es todo lo que es un conjunto de cosas que va a jerarquizar el movimiento. ¿Y qué lo compone? Bueno, el control motor central en redes sociales lo compone la corteza motora, la médula espinal, el nervio motor y el músculo ya vendría a ser como el efector solamente. Eso es lo que lo compone en redes sociales, que sabemos que es un mundo aparte de la ciencia real. Ahora, ¿qué realmente compone el control motor? Son varias secciones de la corteza, corteza prefrontal, corteza de asociación, corteza motriz, centros subcorticales, donde tenemos un núcleo rojo, una sustancia reticular, ganglios basales, cerebelo y hipotálamo. Luego tenemos la médula espinal y luego tenemos los nervios motores que salen de las astas de la médula espinal y que van hacia el músculo. Todo eso compone
el control motor central. Pero el control motor completo se compone además de todo lo que produce el movimiento y afecta en él. O sea, la vista, el oído, el tacto, los mecanorreceptores de nuestros ligamentos, los mecanorreceptores de nuestros músculos, los mecanorreceptores de nuestros tendones, eh, los eh, receptores sensoriales de la piel, del músculo y todo lo que pueda llevar una información al cuerpo y esto va a influir en el movimiento, compone el control motor. O sea, imagínense qué tan simplificado está en redes sociales, donde tú simplemente tu corteza motora manda una señal y para abajo obedecen nomás. Y después tu músculo manda una señal de vuelta de que, ay, estoy muy cansado. Y el cerebro dice, ah, ya, bueno, entonces vámonos más lento. Y eso es todo. Y ahí se acabó el control motor. Entonces, es que si estás más inestable, tu cerebro va. Es que si tú, si no te amarras, tu cerebro no va a ser capaz de. Es que si tú produces movimientos más de una articulación, tu cerebro se vuelve loco y no va a saber cómo manejarlo y te va a reducir el reclutamiento. Totalmente fuera de serie eso, lo hemos visto nosotros ya en la ciencia comprobada, vimos como, con estudios cómo esto no es así, y aquí va lo que yo siempre digo, si se basan en mecanismos, tienen que conocerlos bien. Como no los conocen bien, hacen hipótesis de lo que debería producir un mecanismo y que obviamente no lo produce cuando lo vemos en los estudios porque su hipótesis está mala, porque su conocimiento del mecanismo está malo. Con respecto a eso, ¿qué me puedes contar tú, Jan, de lo que ves en redes sociales sobre el tema? Bueno, pues bueno, precisamente que se simplifica bastante el control motor respecto a que únicamente está el tema de la corteza motora, los músculos, el tema de la retroalimentación aferente y que se limita únicamente a eso, como si el sistema nervioso fuera algo tan simple, como para que cualquiera simplemente viendo videos de 3 minutos pudiera entenderlo, porque hablamos de algo que lleva décadas de investigación, bastantes investigadores, eh, precisamente generando investigaciones sobre el tema, hipótesis que buscan comprobarse y obviamente bastantes dudas, ya que con todo esto sigue habiendo bastantes dudas sobre distintos temas respecto al control motor. Totalmente, sobre todo de cómo funciona realmente el reclutamiento de unidades motoras y cómo afecta el reclutamiento a la producción de fuerza. Se cree, se simplifica diciendo a más reclutamiento se produce más fuerza, a menos reclutamiento se produce menos fuerza. Así de simple. Y podría tener algo de razón eso, podría tener algo de razón, pero hay matices ahí entre medio. Hay matices que los vamos a hablar en un poquito más adelante. Hay unos modelos teóricos de cómo podría funcionar de diferentes formas el reclutamiento en base a las diferentes cargas o pesos, hablemos de intensidad. Recordemos que intensidad en los estudios es el porcentaje de un RM. A eso le llaman intensidad. En los estudios no le llaman intensidad a la cercanía al fallo. Intensidad le llaman a la cantidad de la carga en peso, ¿ya? Aquí para que quede claro y como ya todos más o menos entienden, hablemos de carga como el peso que nosotros le ponemos a un ejercicio. Ya, a diferentes cargas va a funcionar de diferentes formas el aporte de nuestra motoneurona y de las fibras, obviamente, al movimiento. Ya, pero ese es un tema, dejémoslo para atrás porque yo lo que quiero que ustedes entiendan es por qué a lo mejor partimos al revés nosotros con los podcasts y este debería haber sido el número uno para que entendieran todo lo demás. Creo que yo dije en un podcast, después cuando hablemos de control motor, van a entender por qué los ejercicios multiarticulares no son inferiores a los monoarticulares, por qué los ejercicios menos estables no son inferiores a los supuestamente más estables. Y justamente esto tiene que ver con el control motor, ¿ya? De partida, el control motor está jerarquizado, o sea, la señal va a salir en un principio de la corteza motora
que esta señal viene antes de la corteza premotora, que es la que prepara el movimiento, la que elige los patrones que nosotros vamos a realizar. Piensen ustedes que nosotros tenemos una biblioteca de patrones motores, ¿ya? Los niños que han jugado mucho en la calle, en los árboles, en el cerro, que les gustó andar en bicicleta, jugaron a la pelota, jugaron vóley, jugaron básquetbol y tuvieron una infancia muy rica motrizmente, van a estar muy capacitados después en su adultez para aprender movimientos de forma muy fácil. ¿Por qué? Porque los patrones motores, los distintos patrones motores se van quedando grabados en la corteza premotora y esa corteza premotora después cuando nosotros estamos pidiéndole un movimiento en particular, dice, a ver, ya tengo este patrón motor, este patrón motor, este patrón motor, los junto, los manda, se ejecuta. Hay una retroalimentación de si el patrón que yo realicé estuvo bien hecho o mal hecho en base a la eficiencia, que va a ser cómo van a sentir los mecanorreceptores de mis distintas articulaciones que se está realizando ese movimiento. Hay mucha presión aquí, esto está haciendo una presión indebida acá, eh, sentí una pérdida de equilibrio porque no estuvo bien regulado el movimiento. Visualmente me veo al espejo yo y el movimiento no es como yo quería que fuese. Y todo eso se devuelve, se eligen otros patrones, se arreglan en los centros subcorticales, no en la corteza motora, en los centros subcorticales, ganglios basales, participan, el núcleo rojo participa si es que hay patrones flexores, la sustancia, la formación reticular participa si hay patrones extensores y todo eso se combina en el cerebelo que coordina, que todo eso lo coordina. Se manda esa señal de vuelta hacia abajo, hacia la médula, y si se aprueba, ya, esto está relativamente bien, puede que esté mal y se apruebe igual porque nosotros tenemos una concepción mal del movimiento, o sea, yo me estoy mirando y para mí lo estoy haciendo bien, ¿ya? Eh, entonces se aprueba y eso se comienza a grabar. Y esa forma en que se produce el movimiento, como qué músculos voy a reclutar primero, qué músculos voy a reclutar después, qué fibras del músculo voy a reclutar primero y cuáles después, no por tamaño de Henneman, porque yo no tengo una fibra tipo uno, una fibra tipo 2. Tengo miles de fibras tipo uno, miles tipo 2 o cientos y miles, dependiendo la composición del músculo. Entonces dice, ya, tengo todas estas fibras, ya, esta y esta la vamos a reclutar primero, después voy a reclutar esta y después voy a reclutar esta y eso salió bien, listo. Se graba ese patrón. Entonces hay muchos movimientos que después ya no necesitan salir de la corteza motora o muchas contracciones musculares que no salen de la corteza motora, sino que ya están grabadas en la médula. Entonces cuando se manda la señal, la motivación del movimiento, llega a la médula y la médula ya sabe qué hacer. Y tiene un programa grabado en la médula. Recuerden que la médula son neuronas. ¿Ya? Ahí en la médula hay neuronas, igual como en el cerebro. Por lo tanto, la médula es tan capaz como el cerebro de generar un movimiento. No todo movimiento sale del cerebro. Y ahí es donde tenemos la explicación de por qué el reclutamiento de unidades motoras en ejercicios complejos puede llegar a ser tan eficiente como en movimientos sencillos. O sea, yo hago un press banca, estoy trabajando tríceps, deltoide anterior, músculos del antebrazo, pectorales, ¿cierto? Abdominales, las piernas, todo eso tiene un ritmo, que entre más lo hago, mejor lo aprende mi mente. Entonces, quizás la primera vez, se reclutó poco el pectoral porque tuvo que reclutar más el tríceps, más el deltoide, pero ya segunda, tercera, cuarta vez, el cerebro ya sabe cuál es el orden y la médula ya grabó que, por ejemplo, este movimiento tengo que activar el deltoide lateral para que estabilice. Y eso ya ni me agrega percepción de esfuerzo, porque no está yendo de vuelta al cerebro, ni me corta el reclutamiento del pectoral. Eso está demostrado en estudios.
Y yo ahora lo único que le estoy diciendo es por qué esos estudios están bien y por qué, cuál es el mecanismo real detrás de por qué el reclutamiento no es menor en ejercicios más complejos o más bien multiarticulares o bilaterales que en movimientos monoarticulares o unilaterales. Justamente porque el cerebro, al combinarse con todos los centros subcorticales, hay cosas que ya no necesitan pasar por el cerebro y hay cosas que no necesitan pasar por los centros subcorticales. Entre menos trabaje todo eso, sí la percepción de esfuerzo disminuye. Pero yo no necesito quitarles trabajo. Yo lo que necesito es hacer que aprendan a trabajar de forma eficiente. Si yo les quito trabajo, lo que hago es limitar a mi sistema nervioso central de crecer y mejorar, lo cual me va a dar muchísimos más beneficios a largo plazo. ¿Ya? A lo mejor haciendo un ejercicio más focalizado, donde elimino ciertas articulaciones, voy a tener un mejor rendimiento en corto plazo, pero en el largo plazo ese rendimiento va a ser peor. En cambio, si yo aprendo patrones motores más complejos, en el corto plazo quizá voy a avanzar un poquito menos, pero en el mediano plazo y largo plazo voy a avanzar más. Y eso tiene una particularidad que se llama neuroplasticidad. Coméntanos, Jan, yo sé que tú le has dado harta vuelta a la neuroplasticidad, coméntanos qué es y cómo funciona. Bueno, la neuroplasticidad es la capacidad de nuestro sistema nervioso de reorganizar su estructura, funciones, conexiones, con el fin de optimizar su desempeño en una tarea. Esto a raíz de estímulos y experiencias. Es decir, que el sistema nervioso, a raíz del aprendizaje, es capaz de generar adaptaciones que le permitan ser más eficaz y eficiente para las tareas. Por ejemplo, en el tema del reclutamiento, mucho se habla de que las adaptaciones neuromusculares se basan en aumentar el reclutamiento de unidades motoras. Pero es que tal y como tú mencionaste, por ejemplo, también hay otro tipo de adaptaciones que no tienen tanto que ver con el aumentar el reclutamiento, sino con un reclutamiento, vamos a decirlo así, más eficaz, que podría, por ejemplo, ser una excepción al principio del tamaño de Headman, como podría ser las adaptaciones de coordinación intramuscular, por ejemplo. Ahí sí, ahí ese es, bueno, es una buena definición de lo que es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de adaptarse y mejorar. Eh, ya, díganme ustedes y sean sinceros, ¿a cuántos influencer fitness basados en ciencia? Y para Spotify les digo que estoy haciendo comillas, comillas basado en ciencia, lo han escuchado hablar de neuroplasticidad. O sea, yo creo que a nadie y a los que he escuchado no son de estos fitness disque basados en ciencia, sino que creadores de contenido realmente basados en ciencia, como por ejemplo Juan Zamudio. Juan Zamudio es un creador de contenido basado en ciencia, en ciencia. Kasem, un creador de contenido, bueno, en realidad él no es creador de contenido, él es un eh, académico, él da cursos y el contenido que hace es más promocional para sus cursos nomás. Pero él es basado en ciencia real. Son gente basada en ciencia real. Y paradójicamente, cuentas muy pequeñas que se están viendo como Neuromechanical Labs, me parece que se llama una, o Biomechanical Labs, no recuerdo, pero son cuentas muy pequeñas de gente muy preparada, no solamente en lo que sabe, sino que con los títulos son PhD, son máster en biomecánica, máster en neuromotricidad, etcétera. Esa gente sabe. Volvemos al tema de que hubo todo un tiempo donde estos mismos influencers basados en ciencia entre comillas nuevamente, llegaron a tener el descaro, creo que yo pasé por esa etapa también, de decir que los doctores en ciencia, ya sea de fisiología o todo, no sabían nada. Y todo esto fue dado por Paul Carter. Paul Carter empezó con eso. Y de ahí lo siguieron todos repitiendo. Y todavía vemos algunos que según ellos, lo que ellos dicen está bien, basado en mecanismos que no entienden,
Yo aquí les di una probadita de, un poquito nomás hemos hablado, de todas las cosas que interactúan en el movimiento, que no las toman en cuenta ellos porque no las entienden, no las conocen, y un doctor en fisiología, un doctor en neuromecánica sí las conoce, y las conoce muy bien. Y por eso es que al ojo del ignorante, el que sabe es realmente el que no sabe. Porque claro, le están hablando en chino para una persona que no conoce el chino, viene un chino a hablarle y él no sabe hablar, porque no habla español. Yo hablo español y él está hablando puro garabato, él no sabe hablar. Eso mismo pasa con los influencers fitness y los doctores en ciencia, que lo que habla un doctor en ciencia es chino para un influencer fitness que no está capacitado realmente para hacer las aseveraciones que está haciendo. Ya, descargo mío ese, quería dejarlo puesto aquí en el podcast. El siguiente tema, dentro del control motor, que tampoco se habla mucho, pero se habla algo más, es los mecanorreceptores. ¿Ya? De los mecanorreceptores que más se habla son los mecanorreceptores que producen la mecanotransducción. Ahí llegó frutas. La mecanotransducción hacia la hipertrofia, que son los conocidos como la titina, los que todavía no están comprobados como la integrina, y otros mecanorreceptores más que van a producir la hipertrofia finalmente. Pero nosotros tenemos un montón más de mecanorreceptores. Voy a hacer un paréntesis para saludar. ¿Cómo está Ángel? Micrófono, ahí está. Disculpen por entrar tarde, estaba entrenando. Pasado mañana hay competencia y se alargó el entrenamiento más de lo que pensé. Pero aquí me integro, veo lo que estén haciendo y vemos. Listo, bueno, estamos ya, definimos lo que era control motor, cómo funciona los centros subcorticales, qué es la neuroplasticidad y ahora estamos hablando de lo que son los mecanorreceptores y cuál es su función dentro del control motor. Y les estaba comentando que, claro, tenemos los mecanorreceptores que más se conocen, son los que producen la mecanotransducción, que en realidad no sabemos cuáles son exactamente, pero sabemos que existen esos mecanorreceptores que son mecanorreceptores de tensión mecánica, básicamente pasiva y activa, ¿ya? Pero luego tenemos mecanorreceptores en ligamentos, mecanorreceptores en el músculo y mecanorreceptores en los ligamentos. Y todos estos mecanorreceptores tienen una función dentro del movimiento que van a tener una incidencia en el reclutamiento de unidades motoras. Tú, justamente, ahora que entraste, tú que practicas más que la hipertrofia en sí, sino que un deporte más olímpico, ¿qué tanto entiendes, conoces y aplicas el tema de cómo funcionan estos mecanorreceptores más articulares? Em, Fíjate, bueno, hablando más de una perspectiva deportiva, a la hora de aplicar entrenamiento de fuerza o cualquier estímulo para un deportista, nos interesa más las implicaciones que esto puede tener en el rendimiento, no tanto pensar en maximizar las ganancias de masa muscular. Por ejemplo, se me viene a la mente algo que me acabo de saltar en la rutina para llegar, que son los saltos. Los saltos precisamente desencadenan procesos osteogénicos en los huesos. Este, Luego también estiramos, que desencadenan procesos que mejoran, la composición de los ligamentos y de los tendones. Y por ejemplo, a la hora de aplicar entrenamiento de fuerza o cualquier tipo de entrenamiento, pues siempre va a ser esta ¿cómo se dice? La intención. Mejorar, no sé, tal vez alguna capacidad alguna característica del tejido contráctil, o no necesariamente el tejido contráctil, sino el tejido blando. Digo, no, el tejido conectivo, este, para mejorar el rendimiento. O sea, no es tan directamente hipertrofia, que la hipertrofia siempre va a tener un papel importante en prácticamente todos los deportes, o más bien diría casi que en todos, porque a fin de cuentas lo único que se mueve son los músculos, soportado por un montón más de cosas, pero el movimiento primario viene de ese tejido contráctil. Y justamente por eso es que en todo el ambiente de la hipertrofia no se conoce mucho la implicancia de los mecanorreceptores, pero en los deportes sí, porque en los deportes, la mayoría de los estudios que están donde se descubren estas cosas están más enfocados a la rehabilitación y al deporte. Entonces, ¿qué pasa?
que muchos influencers fitness, cuando ven un estudio que está hecho un futbolista, descartado porque no somos futbolistas, así que no nos sirve. Ese estudio no me sirve porque está hecho un futbolista. En atleta, en basquetbolista no me sirve porque... Pero lo que no entienden es que el control motor aplica tanto para el deporte como para cualquier movimiento y la hipertrofia se basa en movimientos y en rendimiento deportivo igual. No es el mismo, no va a tener la misma incidencia, pero incidencia va a tener. Coméntame, Ángel. Claro, claro. Hablando precisamente del control motor, si bien la gente que hacemos culturismo, bueno, yo ya no hago culturismo tristemente, los movimientos, los ejercicios, los medios de entrenamiento son relativamente muy simples. O sea, no es lo mismo, le comentaba a Ian precisamente, hacer un curl de bíceps que performar un snatch o hacer una carrera de, no sé, 40 metros, 100 metros con la mejor técnica posible. Es mucho más difícil. Y precisamente siento que por esto ha llegado a sobrevivir como ideas medio pobres a la hora que hablamos de pura mamación, porque no es tan difícil poner a alguien mamado, no es tan difícil y no tienes que tener tantos conocimientos para que te toque alguna persona con una hiperrespuesta natural o no naturalmente. Este, pero bueno, continúa, porque iba a mencionar cosas, pero chance me adelanto. Sí, bueno, mira, como hemos hablado en varias ocasiones, el general, esto responde a la ley de Pareto. El 80% de las personas van a tener el 80% de sus beneficios eh, realizando lo mismo, ¿ya? No va a haber mucha diferencia, es ese extra por ciento que podemos conseguir o ese 20% de personas que no van a encajar, eh, son justamente a lo que nosotros nos estamos enfocando en desarrollar todo, porque nuestros podcasts han sido medio densos, porque nos salimos un poco de justamente el 80%, de esto les va a servir a todos, de esto les va a funcionar a todos. Y aquí hay un tema justamente con lo que estás hablando tú y con el tema de los mecanorreceptores, que yo voy a poner un ejemplo. Digamos que tú estás haciendo una sentadilla y te cuesta progresar en sentadilla, te cuesta progresar en la técnica en sí de la sentadilla. No sabes por qué, no sabes por qué de un punto te estancaste, bajaste el volumen al máximo, estás metiendo clúster, algo pasa ahí. ¿Qué pasa? Bueno, podría ser, y en deporte se evalúa eso, que tú en algún punto de tu vida tuviste un E15 de tobillo, ese 15 de tobillo dañó mecanorreceptores de tus ligamentos y jamás se hizo la rehabilitación para que esos mecanorreceptores de los ligamentos que tienen que darle estabilidad a tu tobillo se recuperaran. Y por ende, tu tobillo está compensando y está mandando una información errónea de posición. ¿Qué pasa? Esa información errónea produce una inhibición de ciertos músculos porque la información que le puede estar llegando a los centros subcorticales, al sistema vestibular, precisamente que me lo salté antes, de los centros vestibulares, que ven el equilibrio, le está mandando información de que no estamos en equilibrio. Tú te ves, yo estoy subiendo bien, estoy equilibrado, pero ¿qué pasa? El tobillo está diciendo que no está estable. Tú no lo ves moverse, pero él está mandando una señal mal porque su mecanorreceptor está mal. Y eso inhibe una serie de reclutamientos en cadena que van a producir que te estanques. Muchas veces eso se va a solucionar sin querer. Digamos que hacemos otro ejercicio, hacemos unas dorsiflexiones de tobillo, hacemos, qué sé yo, la prensa en cierto ángulo y el tobillo se nos rehabilitó y salimos de ese estancamiento. Pero hay otra gente que no y su rendimiento puede que aumente, pero va a un ritmo muy bajo, muy bajo, muy bajo. Ya. Yo puse el ejemplo del tobillo porque es un ejemplo súper extremo, pero hay cosas más sencillas, como mecanorreceptores en la muñeca, en el codo, que cuando los músculos no están bien fortalecidos, esos mecanorreceptores, como no hay una estabilidad en la articulación,
van a estar avisando que hay mucha tensión aquí, mucha tensión allá. Y reduce el reclutamiento de unidades motoras de los músculos que tienen que estar participando en ese movimiento. Y por eso es que yo no recomiendo, por ejemplo, si no es limitante el movimiento, acortar articulaciones. Eso de ponerse la banda, la tobillera cerca del codo hacia arriba para que el codo no participe en una elevación lateral, lo único que hace es disminuir tu capacidad de que el codo aprenda a estabilizarse y eso te va a perjudicar extensiones de tríceps, te va a perjudicar press de banca, te va a perjudicar jalones incluso, porque ojo que el tríceps también participa en un jalón de forma de estabilizador del codo y del hombro. Te va a perjudicar muchos otros ejercicios solo por el hecho de que tú quisiste maximizar entre comillas, porque ya sabemos que tampoco lo vas a maximizar, eh, el deltoide lateral eliminando el codo. Y eso, nuevamente, ¿por qué pasa? Porque se saltan el conocimiento real de los mecanismos y cómo esto funciona. Eh, Jan, desde tu punto de vista, ¿qué tan importante crees tú que sería que un entrenador, desde tu punto de vista como entrenador, conociera realmente estos factores cuando está asesorando a alguien? Oye, totalmente, algo totalmente importante. Obviamente un entrenador tiene que abordar muchas áreas, o sea, si sea nada más con fines de hipertrofia muscular, igual tiene que saber temas de prevención de lesiones, o sea, temas que incluso abordan los fisioterapeutas y eso, porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice que le interesa, por ejemplo, tener salud en sus ligamentos, en sus tendones, en otros tejidos, si su objetivo es meramente hipertrofia muscular. Es decir, que se burlan, por ejemplo, de este enfoque porque supuestamente es, ¿cómo le llamaría? Entrenamiento funcional, cuando es simplemente cuidar precisamente los tejidos que tú necesitas sanos para poder tener un buen desempeño y rendimiento en el entrenamiento, incluso si lo único que buscas es hipertrofia muscular. Ya que si hay una lesión, tal y como tú mencionas, por ejemplo, precisamente por no cuidar esos tejidos, difícilmente vas a progresar de forma eficiente. Y ahí hacemos el primer llamado. Cuando ustedes se lesionen, pasen por un proceso de rehabilitación. Eh, Independiente que las lesiones, hay estudios que, por ejemplo, hay tendinopatías que aunque no le hagamos nada en un año, se van a recuperar solas. Lo que se va a recuperar va a ser la capacidad del tendón de cumplir su función, pero no necesariamente se va a recuperar el control motor de, de esa articulación por donde ese tendón pasa. ¿Ya? Son cosas diferentes. Ahí nuevamente quiero enfocarme en Ángel, como él está más metido en el deporte en sí, eh, sobre el tema de las lesiones y el control motor. ¿Qué nos puede aportar ahí Ángel en base al deporte? Precisamente hablando del control motor, entendiéndolo como todo ese rollo que nos facilita hacer movimientos voluntarios, estos movimientos voluntarios van a estar condicionados por una amplia gama de factores, desde lo que tú mencionas, psicosociales, lesiones, mismas capacidades de los tejidos. Por ejemplo, hay ejercicios como una sentadilla que ante cierto porcentaje de la carga máxima, el atleta muy probablemente, en función también de sus, ¿cómo se dice? La disposición de sus Palancas. estructuras motoras, o sea, digamos sus palancas, le decimos así, normalmente, em, va a performar una técnica muy fea. Puede ser que tenga unas piernas muy largas, un torso muy corto o muy largo también y se le vaya directamente para arriba la cadera, de este caderazo, y hay cosas que no dependen como tal de simplemente la técnica del atleta. Hay muchas veces que se dice burdamente, no, es que te falta técnica. No, no te falta técnica. ¿Cómo se dice? No puede hacer un muscle up en anillas porque no puede hacer tres dominadas. O sea, no te falta técnica. Y ya hablando específicamente de las lesiones o limitaciones que tenga una persona, que bueno, por lo general van a ser lesiones, pero también puede ser factores psicosociales, como lo mencionas en los anteriores en vivos. Una lesión, no, es una lesión, una debilidad en un tejido va a limitar el movimiento.
Si, por ejemplo, un grupo antagonista, digamos, extensores de rodilla y flexores de rodilla, están muy desbalanceados, que siempre es que están desbalanceados porque no haces las suficientes flexiones de rodilla curvofemorales, pero haces 5 series de sentadilla, 3 series de prensa, 2 de extensión de cuádriceps, sentadilla sisi para rematar con drops de no sé qué, y aparte no estás haciendo flexiones de rodilla, que es un vicio que tiene mucha gente, pues lógicamente que tus cuádriceps no van a tener la capacidad de producir toda la fuerza que podrían producir si estuvieran en una situación buena. Este, ahora, hablando de lesiones, las lesiones son un tema que a mi juicio, si tú debes entrenar y no te has lesionado, todavía no debes entrenar. Ah, O yo digo sea, lo la mismo. lesión, la lesión es una oportunidad bien grande de aprender, es una oportunidad bien grande de reflexionar de la vida, de pensar qué estás haciendo mal en tu entrenamiento, qué fue lo que pasó, porque las lesiones no se pueden prevenir. Las lesiones, si pudiéramos prevenir algo, no pasaría. Se puede Las lesiones disminuir la probabilidad solamente. se puede disminuir la incidencia. Hay autores, ¿cómo se llamaba? Como Mario Di Santo, que es un médico argentino que menciona entrenamiento protector de lesión, de decir, ok, no podemos prevenirlo, pero sí podemos protegerlo, ¿no? Por ejemplo, también, no Louis, no recuerdo cómo se apellidaba, el creador de West Side Barbell, decía que para prevenir rupturas en pectoral había que fortalecer los grupos adyacentes, por ejemplo, el tríceps, por ejemplo, el deltoides. Para prevenir roturas de bíceps femoral, la cabeza larga, bueno, el grande, no recuerdo si se llama cabeza larga, ¿eh? Hay que fortalecer la cabeza corta haciendo flexiones de rodilla. Casi siempre incido en eso en mis videos. ¿Por qué? Para precisamente disminuir esa incidencia. Este, pero volviendo a las lesiones, una lesión, sea cual sea, se tiene que tratar o cuanto menos tienes que investigar lo suficiente. Si es que no vas a acudir a un profesional, que de ninguna manera estoy diciendo que no acudan a un profesional, mi hermana es fisioterapeuta y afortunadamente siempre me auxilio con ella, este, porque una lesión en manos de una persona inexperta es jugar a la ruleta rusa, pero yo creo que con todas las balas. Porque como se dice, no sabes exactamente qué pasa. Hay mil gente que dice, pues una vez estaba haciendo silla rumana, mi primer día de gimnasio, con 10 kilos, me tronó algo y me salió un moretón y como que no caminé bien 5 días. Hubo una ruptura probablemente parcial, en extensores de rodilla y de cadera, que probablemente fue en el semitendinoso, en el semimembranoso, que no se trató y la persona quedó con una capacidad de extensión de cadera y flexión de rodilla mala para toda la vida, con esa fibrosis que no se trató. Así hay demasiados casos, porque no se sabe ni anatomía ni se sabe de las lesiones. Sí, 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 y creo que eso sería una buena aportación que hay que decir. Te regreso la palabra. sí, de hecho, bueno, como dato curioso, hay muchos estudios ya que han comprobado que, dicho de una forma entendible, los isquios, el grupo isquiosural es un músculo tonto, así le llaman, un músculo tonto que es muy tonto en cuanto a su coordinación. Por eso es que los futbolistas se lo lesionan mucho, porque cualquier cambio de movimiento donde él tiene que actuar de una forma rápida, no sabe qué hacer y lo hace mal. Y por eso se producen muchas lesiones isquiosurales, isquiotibiales, isquiotibioperoneo, como quieran llamarle, eh, justamente porque es un músculo que no se sabe coordinar bien por naturaleza. Entonces tiene que llevar en ciertos deportes un trabajo neuromuscular específico para que pueda trabajar de forma eficiente. Por otro lado, por ejemplo, en lesiones como los cortes de ligamento cruzado, después que se hacen las operaciones, ya sea cualquiera la técnica, dependiendo de la técnica hay diferentes rehabilitaciones, pero digamos que te arreglaron el ligamento cruzado, ya te sacaron tendón, te arreglaron el ligamento cruzado, la rehabilitación que viene después, generalmente se habla de una rehabilitación del cuádriceps para fortalecer la rodilla, pero se ha visto en estudios que es mucho mejor partir con una rehabilitación del isquio y estoy hablando de rehabilitaciones neuromusculares, donde implica la fuerza, hay que mejorar la fuerza, pero lo que estamos tratando de hacer es que el músculo se reeduque de su estrategia de reclutamiento. Y luego se trabaja el cuádriceps en fortalecimiento y eso da mejores resultados en la estabilidad de la rodilla.
Eh, Volviendo al tema de los mecanorreceptores, tenemos mecanorreceptores en todos lados. En los ligamentos tienen tres tipos de mecanorreceptores. Tienen de Golgi, de Ruffini, tienen, no me acuerdo cuál es el otro. Los tendones tienen mecanorreceptores. Tenemos el uso muscular, que es un mecanorreceptor. Y ahí tiene algo que ver que no lo vamos a tocar bien ahora, lo vamos a tocar yo creo que cuando hablemos de fatiga, que puede disminuir el daño en ejercicios de extensión, o sea, cuando estamos trabajando ejercicios de más elongación, que se abren los canales de calcio y hay más daño muscular. Bueno, parte de nuestro sistema de control motor trabaja también sobre el uso neuromuscular para que no abra los canales de calcio de forma anticipada y no haya eh, tanto ingreso de iones de calcio en ejercicios que son de más extendidos, pero en un rango articular que el control motor ya entendió que no es peligroso. Y eso va a disminuir, obviamente, el daño post-entrenamiento. Entonces, los mecanorreceptores son muy importantes porque nos van a mejorar el rendimiento totalmente cuando están bien educados. Los propioceptivos, por ejemplo, saber que el cuerpo sepa realmente en qué ángulo está la rodilla, en qué, en qué ángulo está el codo, qué rango de movimiento estoy teniendo en el hombro, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos lesionamos el hombro si hemos hecho 10.000 veces lo mismo? ¿Por qué la 10.001 nos lesionamos el hombro? 10.000 factores que pueden ir ahí incluidos, pero la base de qué pasó es que hubo una descoordinación en el control motor y produjo algo o no previó algo que podría haber previsto. Podría haber previsto que qué sé yo, que había una fatiga extrema, podría haber previsto que los músculos que tenían que estar apoyando no se estaban reclutando bien. Un montón de cosas, dejemos afuera todos los otros factores, que se alimentó mal, que descansó mal. Vámonos a los factores neuromusculares nomás. Entonces, esa es una descoordinación del control motor. Y por eso la vez 10.001 que hicimos el mismo movimiento, en esa nos lesionamos. Con la misma carga que manejábamos, en el mismo rango de movimiento que manejábamos. Entonces, el tema de los mecanorreceptores es importante. Y el estandarizar la técnica en los movimientos nos va a reducir, como ya decíamos antes, no se pueden prevenir las lesiones. Yo también le digo a mi asesorado, ten en la mente que te vas a lesionar más de una vez en todo tu proceso si lo que quieres es entrenar para siempre. Aunque hagamos las cosas 100% bien, igual la posibilidad de lesionarte va a estar y es muy probable que te lesiones. Pero lo que nosotros buscamos es maximizar todos los factores que pueden disminuir la incidencia de una lesión. Y dentro de eso está estandarizar la técnica. ¿Por qué? Porque cuando estandarizamos la técnica, estamos educando a los mecanorreceptores para trabajar de la forma que tienen que trabajar y hacer que el control motor sea un poquito más eficaz y eficiente a la hora de justamente realizar esos movimientos que tiene que realizar. Ángel quería aportar algo. Continúa, ¿cómo se dice? Buenas, continúa porque se me fue la cosa porque mencionaste varias cosas y siento que en todo se puede profundizar, pero hay que seguirle, hay que seguirle. No, sí, Aparte empezó a llover y tuve que correr. este tema da para 5 capítulos de podcast si es que uno lo quisiera tomar en cada punto, cada función, da para rato. O sea, lo que me interesa a mí es justamente hacer los puntos sobre la neuroplasticidad, que tu sistema nervioso central y tu control motor va a mejorar siempre que tú lo ayudes a mejorar, en que no solo el control motor se basa en corteza cerebral, médula y motoneurona, que la retroalimentación, ya sea visual, auditiva, olores incluso, van a hacer cambios, van a tener cambios en tu control motor. O sea, nosotros un día podemos llegar al gimnasio y decir, uy, lo hice todo bien, saqué PR en todo, estaba fuertísimo. Y a la otra sesión decir, uy, me fue regular nomás. ¿Y qué es lo primero que le echan la culpa? No, fatiga.
No, es que tengo mucha fatiga porque tengo mucho volumen de entrenamiento. Es que estoy haciendo drop set, es que estoy haciendo rest pause y me fatigaron. Y posiblemente quizás tú el día uno, cuando lo hiciste muy bien, pasó una persona con un perfume, con un olor que produjo algo en ti y mejoró tu rendimiento. Porque ya sea lo que decía tú delante, por el olor, por el sabor, por lo que estamos escuchando, por lo que estamos mirando, nuestro rendimiento puede subir o bajar. Porque nuestro control motor está compuesto por todo eso, no solo por tres cosas, que es lo que te dicen siempre en redes sociales, está compuesto por un sinfín de cosas que lo importante aquí es entender que van a afectar tu rendimiento. Cuéntame, Ángel. Sí, ¿no? Por ejemplo, casi siempre se suele adjudicar mucho a la fatiga, sin entenderla demasiado, sin entender que la fatiga obviamente es multifactorial, y particularmente, sobre todo, no quiero hablar tanto de deportes porque a fin de cuentas Jan y tú, precisamente nos dedicamos a la natación, aunque ahorita yo estoy haciendo un deporte, este, pero por ejemplo, la fatiga es la disminución objetiva del rendimiento. Si hay una disminución objetiva, aunque te sientas genial, aunque hagas hasta test de rendimiento previos, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es medir el salto vertical previo a una sesión de entrenamiento, sobre todo de tren inferior. Si, estoy en mi salto vertical, está genial, todo está genial, hoy es un día genial, dormí bien, hice una carga de carbohidratos, pero algo falló. Efectivamente, pudo haber sido simplemente que alguna persona se desconcentró, pudo haber sido que literalmente te encajaste una espinita antes de entrenar y eso te jode el agarre y era precisamente una lesión de tracciones. El rendimiento es terriblemente multifactorial y mientras más partes haya involucradas en esos movimientos, en esa sesión, más difícil va a ser. Por ejemplo, aquí en halterofilia hacemos movimientos que siempre agarramos la barra con la mano para subirte la barra arriba de la cabeza. ¿Te duele un dedo? ¿Te falta un cacho de piel en la mano? Esa sesión se jodió. Hay mil factores, como lo mencionas, que también afectan precisamente el control motor. Puede parecer que estemos divagando de, ay, sí, 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 pues a veces hay días buenos, a veces hay días malos. No, pero tiene que ver, porque precisamente los movimientos voluntarios, como ya lo mencionaron, están condicionados por un montón de factores que no se toman en cuenta. Sí, y lo importante de tomarlo en cuenta justamente es que entre más factores tomamos en cuenta y conocemos, entre más factores conocemos, hay ciertos de ellos que podemos manejarlos a nuestro favor. Por ejemplo, si nosotros detectamos que un olor nos hace sentir bien y nos mejora el rendimiento, podemos potenciar siempre llevar ese olor o qué sé yo, si vemos que nosotros siempre que comemos gomita de cierto sabor potencia nuestro rendimiento, hagámoslo seguido. Si vemos que cierto tipo de música potencia nuestro rendimiento, utilicemos esa música para entrenar. Si sabemos que cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos en la mente, que esto es un poco de lo que se basa la programación neurolingüística, si yo sé que ciertos pensamientos con los que yo llegué hicieron que mi entrenamiento fuera grande, yo tengo la capacidad de cada vez que entro al gimnasio meterme en una burbuja con esos pensamientos en mi mente, traerlos de vuelta y rendir más de lo que rendiría si estuviera pensando en otra cosa. Entonces, conocer que todas estas cosas afectan nos sirve para agregar un granito extra de arena. No digo que te vas a hacer Mister Olimpia por que ahora come gomita entre medio de los entrenamientos o que te vas a hacer Mister Olimpia porque encontraste el perfume perfecto que potencia tu rendimiento. No, lo que digo es que cada granito de arena puede aportar algo más al que quiera fijarse en eso. Son cosas un poquito que se pueden ver sin importancia, pero a los que quieren maximizar su rendimiento le pueden servir. Y si no le sirven, no importa. Lo importante es saber que un día que tu rendimiento fue inferior, no necesariamente es porque es demasiado volumen de entrenamiento, no necesariamente es porque comiste mal. Son muchos factores, entonces conocerlos todos nos sirve para identificar cuál es el que falló ese día en particular y saber, ya no, rendí menos porque, qué sé yo, la señora de al lado tenía un perfume pachulí fuerte y me pateó y no fui capaz de concentrarme. O porque generalmente vengo a entrenar con chicle y hoy día el chicle se me quedó. Porque generalmente yo cuando entreno estoy tomando una Gatorade y hoy día traje agua.
qué sé yo. Cosas que piensan que no les van a influir, podrían influirle. ¿Va a ser esto que su entrenamiento pase del 50 al 100? Posiblemente no en el corto plazo. Muy probablemente no. Pero van a poder identificar cuando su entrenamiento esté más bajo, que pueden haber más causas que solamente el volumen de entrenamiento, la cantidad de repeticiones o las técnicas que están usando o el split. Hay más que eso. Jan, quería hacerte un pase porque tú conversas mucho con el grupo, y ahí hay muchas personas. Hay 200 y tantas personas en ese grupo y es muy activo. Por la experiencia del grupo, ¿qué tanto crees tú que mucha gente se va a afectar? Porque yo sé que llega mucha gente diciendo me estanqué en esto, me estanqué en esto otro. ¿Cuántos de los que se estancan o de a ver, ¿cómo lo puedo plantear? ¿Has visto alguna vez una recomendación de, oye, has tenido alguna lesión? ¿Has visto tú si tus dos tobillos están bajando de forma estable o alguno se está yendo hacia adentro o alguno hacia afuera o una rodilla está más hacia el lado o una cadera más alta? ¿Has visto alguna vez una recomendación de alguien que diga, revisen eso para ver si están estancados? ¿O por qué están estancados? No, normalmente siempre no, mira, mucha fatiga, mucho volumen de entrenamiento. Y cuando vas a ver, hacen que sí, 3 series semanales y ya está. Pues no, pero mira, es mucha fatiga, tienes que bajarle, es nada más por eso. Y no, nunca he escuchado que digan que les hayan dado a algún tipo de consejo similar al que tú dices, por ejemplo, sino que más bien todas las soluciones que les dan son bastante reduccionistas y no toman en cuenta la multitud de factores que se deberían tener en cuenta. Y hablamos de que esas recomendaciones son dadas por personas que presuntamente saben. Y lo que decía Ángel en cuanto a que la hipertrofia es lo más fácil de todo estos temas, es fácil, si realmente es fácil. Pero nosotros cuando asesoramos gente deberíamos manejar parte de esto por lo menos, justamente para nosotros no frustrarnos nosotros y no frustrar al cliente cuando no está progresando, que puede ser por más de un factor. O típico, aparece el dolor de rodilla. Ah, el dolor de rodilla es el, el que no puede faltar dentro de uno, dos o tres asesorados dentro de tu equipo. Me duele la rodilla cuando hago esto. Y muchas veces ese dolor de rodilla viene por una inestabilidad del tobillo, una inestabilidad de la cadera, donde entra mucha importancia el que manden videos para uno poder analizar los patrones. Pero ahí quiero llegar un poco más allá. Si nosotros queremos ser profesionales realmente de esto, destacados, no del montón, nosotros esos videos deberíamos pasarlos por un software donde el software analiza justamente el patrón de movimiento y nos dice si hay una diferencia en los ángulos que pueden ser normales, puede que la persona lo haya tenido toda su vida y ya lo tenga compensado, pero puede que no, y puede que sea eso lo que está fallando. Porque ojo, tú puedes toda tu vida bajar con una diferencia de cadera, una más arriba y otra más abajo, una sentadilla, y nunca tener ningún problema, ni el dolor de rodilla causa por eso, ni una hernia lumbar por causa de eso, pero es una posibilidad que hay que analizar. Lo otro que decía Ángel es muy importante, el incluir test como justamente el de salto vertical, el contramovimiento o test de rangos de movimiento a los asesorados para ver si lo que le estamos pidiendo es posible para ellos. O sea, te hago un test, el test de salto es un muy buen test de fatiga. Es un test fácil, muy bueno y con una aplicación MyJump en el celular, pum, lo analizo y puedo ver si es que realmente de un mes a otro la fatiga está aumentando o no. Si yo le estoy pidiendo, le metí un press banca, yo estoy hablando como asesoría online. Cuando las asesorías son presenciales es un poquito más sencillo. En una asesoría online, si yo le estoy metiendo un press banca y le veo el video y digo, no, llega más abajo, y yo no sé qué rango de movimiento, qué movilidad en el hombro tiene, y yo lo estoy mandando a llegar más abajo, quizás yo mismo lo estoy mandando a lesionarse. Entonces es muy importante conocer justamente todas estas cosas, cómo funciona la estabilidad realmente, no esto de que yo me amarro a la silla
y me amarro el brazo aquí y para poder hacer una extensión de estable. Eso no es estabilidad, eso es son mamadas, güey. La estabilidad es justamente cuando las fuerzas que están interactuando en una articulación están en un equilibrio y la articulación puede realizar su movimiento completo de forma eficiente. O sea, puede generar fuerza de donde más hasta donde menos, de donde menos hasta donde más. Puede generar fuerza. No es movilidad articular que yo mi brazo lo pueda doblar hasta acá atrás. Eso no es movilidad articular, eso es flexibilidad. Movilidad articular es que yo desde acá atrás pueda generar una fuerza óptima para volver al, a la posición inicial. Eso es movilidad. Y eso no lo trabajamos bien en los ejercicios de gimnasio, porque lo que hacemos cuando no tenemos flexibilidad es disminuir la movilidad. Porque si yo no puedo llegar hasta aquí bien, corto el movimiento aquí y de aquí parto. Y nunca voy a llegar hasta aquí porque no estoy trabajando la movilidad. Porque si lo hago con el peso que estoy haciendo, que son 80 de 100, capaz que como la movilidad no está, me lesione. Y como el cuerpo es inteligente, lo más probable es que yo cuando llegue, cuando sienta que las presiones en mi hombro son demasiadas con esa carga, voy a cortar cada vez más el movimiento. Empiezo a perder fuerza, empiezo a perder rango de movimiento. Como moví igual la carga, según yo estoy haciéndolo bien, le subo el peso de nuevo, aunque acorté el movimiento y cada vez voy acortando más el movimiento y terminamos todos siendo el campeón. Coméntame, Ángel. Precisamente, cuando hablamos de control motor, vamos a hablar de aprendizaje motor. A la hora de la mamación, siento yo, es terriblemente fácil, a mi juicio, una vez que empiezas con una buena intervención o no vienes con una persona que viene con malos gestos o vicios motores muy fuertes. Pero eso se quita relativamente rápido en entrenamiento de fuerza normal. Y ahora sí se está, no, que powerlifting, que esto ya no es tan difícil. Halterofilia, mucho más difícil. Algún deporte como el sprint, mucho, también bastante difícil. Pero bueno, hablando meramente de natación, simplemente tú cometer un par de semanas, sobre todo si los atletas ya habían hecho cualquier tipo de actividad física previa, ya tienen un buen historial, no son personas con lesiones, son personas sanas, simplemente con un par de semanitas haciendo, no sé, le comentaba a Guián, sentadillas con pausa, haciendo movimientos con pausa, haciendo movimientos que tienen una carga, bueno, un porcentaje de carga muy bajo, pero te permiten llegar a rangos de movimiento, bueno, a los rangos de movimiento que están diseñadas las articulaciones para llegar. Con eso basta, un poquito y ya. Y ahora, empiezas con un volumen cortito, empiezas, ¿cómo se dice? Con ejercicios que no son tan técnicamente demandantes, a veces hasta trabajando rangos parciales si es que la persona no puede, y ya. O sea, Es no, que no siento que sea. sí, no es difícil, lo que pasa es que tú lo ves fácil porque tú sabes cómo hacerlo. Pero cuando nosotros, Claro, cuando aparecen aquí niños de 16 años siguiendo a creadores de contenido basado en ciencia, no tienen ese conocimiento y yo he visto niños de 16 años en su perfil para asesorías personalizadas al DM. O sea, no hay terminado cuarto medio, no hay terminado la secundaria y tú ya estás haciendo asesorías personalizadas de entrenamiento en base a lo que aprendiste en redes sociales, porque esa es la verdad, lo están haciendo en base a lo que aprendieron en redes sociales. Entonces, claro, yo entiendo que tú digas que es fácil, porque es fácil para alguien que tiene el conocimiento, pero para alguien que no lo tiene, la verdad que desvirtúan mucho las cosas a lo que hemos visto ahora en redes sociales de amarrarse, de inventar ejercicios extraños que supuestamente mejoran el reclutamiento en base a qué? En base a una idea que les nació en la noche. O sea, lo soñé y es verdad. Toma, pero aquí tenía un estudio que dice que no es verdad. Ese estudio está mal hecho. Mi sueño tiene más veracidad que tu estudio mal hecho, mal interpretado, mal diseñado y que ya tiene 10 años de antigüedad, así que está obsoleto también. Que tu metaanálisis. Tu metaanálisis. Metaanálisis donde se le quepa. no está avalado por pares.
pero los padres ya se divorciaron porque ya no se hablan estos dos pelones, Chris Eso, y... eso eran los pares que avalaban todo. Ahora el Paul Carter quedó viudo, pero el Chris se casó al tiro de nuevo. Se casó con Este, Jake. pero bueno, volviendo al tema, esa es la aplicación, como tú mencionas, que te va a decir una persona que sabe. Pero ahora, una persona que no sabe, está bien difícil. O sea, sinceramente, desde que creé mi canal, dije, quiero que esto sea como una biblioteca. Empecé con ideas bastante más cerradas, pero quiero que esto sea como una biblioteca del fitness, que se entienda, que te dé todo en la boca, peladito y en la boca. Pero, como dices, sí, es un poco difícil, pero realmente una vez que las personas investigan lo suficiente o llegan con un profesional bueno, este, se ven resultados buenos. Pero pues sí, es bastante difícil tratar de hacer un esfuerzo académico, un esfuerzo de divulgación que aumente el IQ general de la comunidad fitness, porque ya hay mucha gente que lo ha tratado de hacer, hay mucha gente que sabe mucho, precisamente por eso hay gente que estudia esto a partir de métodos científicos y a partir de rigores que no nos imaginamos siquiera que existen, porque a la hora de investigar no basta con decir, ah, yo sé anatomía, yo sé biomecánica, Fruit Punch, biomecánica en Instagram, y esto es biomecánicamente perfecto. No, gente que sí sabe cosas, la gente de la que publicamos sus estudios, la gente que lee sus estudios, los resume y de ahí sacan todo su contenido, siento yo que vamos relativamente bien. Y, por ejemplo, defendiendo a estos niños que se amarran a todos lados, son niños. Realmente yo creo que a cualquiera de nosotros que no hubiera tenido mucho conocimiento habría terminado en cosas similares. Y a fin de cuentas, la gente que inventó las máquinas, la gente que inventó, no recuerdo cómo se llama, el de las Nautilus, tuvo esos pensamientos. Dijo, mira, este músculo hace esta cosa, vamos a hacer una máquina así. Lógicamente que estas personas son bastante inexpertas, pero yo creo que hay mucho potencial, solamente que les llegó en un punto que tal vez si yo era punk o si yo era comunista a esa edad, ellos se hicieron radicales del fitness. Sí. Bueno, lo que quiero que se entienda aquí en esto, después de todo lo técnico ya que conversamos, anecdótico y aplicado, es que nosotros, los podcasts, no están para recomendarle a ustedes qué hacer o qué no hacer. Cada quien es libre, hagan lo que quieran, lo que mejor les funcione. Estos podcasts están para decirle a ustedes que hay una ciencia real que es la que está probada, puede estar mal, no, que sea ciencia real yo le llamo a que pasó por un proceso, por un método científico, dio un resultado y ese resultado es el que tenemos. Eso es ciencia real, que puede estar mal. Nadie dice que sea la verdad absoluta, pero es lo más cercano que nosotros podemos, a lo que nos podemos acercar de algo que podría ser verdad. No, no el pensamiento de una persona, no las conclusiones, no las hipótesis mecanicistas de alguien que cuando son probadas, porque esa es la cosa, yo puedo tener una hipótesis que no se ha probado, entonces puede ser cierta o puede ser falsa. Cualquiera de las dos opciones. Yo quiero probarla. Yo digo que entrenando a pata pelada es mejor, a descalzo, es mejor. ¿Ya? ¿Se ha probado o no? Ya, entonces voy a entrenar a descalzo porque yo siento que es mejor. Listo. Quienes me sigan, bien, será por sensaciones. Ahora, si yo tengo una hipótesis y digo esto es así, pero esto ya se probó y resultó que no era así, entonces esto ya no es así porque se probó que no era así. Ahora, a lo mejor si le cambiamos algunas variables nos da otro resultado, pero la hipótesis en sí ya se probó. Y resultado, hipótesis nula. No es lo que se pensó que era. Y eso, si nosotros seguimos insistiendo en eso, basándonos en una hipótesis que se probó y no dio el resultado que se esperaba, es pseudociencia. ¿Ya? Es una ciencia no comprobada, es pseudociencia. Entonces, lo que nosotros queremos ver aquí, lo que queremos promover, es que se basen en ciencia y en base a la ciencia generen todas las hipótesis que quieran. Y cuando ustedes hablen de su hipótesis, eh, digan, esto es una hipótesis mía, esto es un pensamiento que yo tengo, no se ha probado,
pero en base a esto yo creo que podría funcionar. Eso es totalmente válido porque así se construye la ciencia. La ciencia se construye en base a las ideas que le surge a la gente, pero ideas formadas, ideas argumentadas, ideas que tengan una base de donde nacieron. No de algo que se me ocurrió a mí, no de algo que yo pensé solamente. ¿Y de dónde sacaste eso? No, se me ocurrió. Eso no es ciencia. Entonces, estos podcasts lo que buscan es que ustedes se den cuenta que hay una ciencia real y hay una pseudociencia en esto. Y lamentablemente es más viral la pseudociencia que la ciencia real. Entonces, simplemente tengan claridad con qué es ciencia y qué no. Y de ahí en adelante ustedes hagan lo que les dé la gana, lo que los haga sentir mejor, lo que los haga sentir bien. Pero no caigan en estar descalificando gente que usa ciencia real diciendo que es que sus métodos son antiguos, es que ya se sabe que no es así, es que la ciencia dice otra cosa. No, la ciencia no dice otra cosa. Tu fitness preferido dice otra cosa, pero él no se está basando en ciencia real. Entonces, no se metan en discusiones de ciencia si no se basan en ciencia. Métanse en discusiones de opiniones. Eso está bien. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Todos tenemos libertad de opinión. Ahora, cuando ponemos la palabra ciencia por delante, tengamos claro que nos estamos basando en ciencia, ¿vale? Que, insisto, puede estar mal esa ciencia porque puede estar mal hecho el procedimiento, la metodología, lo que sea, puede estar mal, pero esa es ciencia, ¿ya? Si yo digo la ciencia dice, es porque estoy tomando un estudio que está comprobado, que no hay otro estudio más nuevo que lo refutó, es un estudio que se probó, dio un resultado, la ciencia dice, eso dice la ciencia, ¿ya? Ahora, si yo digo, pero yo creo que esto está mal, listo. Tú puedes creer lo que quieras. Si tienes un argumento válido, yo te lo voy a escuchar. Si tú dices, yo creo que está mal porque mira, esto y esto es así y esto, ya, puede que tengas razón, listo, tiene sentido. Ok, esperemos qué dicen los próximos estudios. Ahora, si tú me dices, yo creo que eso está mal, ¿por qué? Y me nombras otras cosas que también son pseudociencia, o sea, ya no discutamos más. Y bueno, estamos pasaditos. Le doy el pase a Jan para que cierre él y luego Ángel en las últimas palabras para el cierre. Jan, ¿qué tienes para cerrar tu participación? Bueno, con un breve resumen, básicamente ya sabemos que el tema del control motor no solamente se reduce a la corteza motora y a las unidades motoras, sino que hay muchos más componentes que hacen al sistema nervioso y el control motor bastante complejo, como podría ser los centros subcorticales, ¿cómo se llama? Em, el tema de de los mecanorreceptores, como podría ser el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi, como podría ser también el sistema vestibular aparte, etcétera, etcétera. Tiene un sinfín de componentes más y pues bueno, eso. Ángel, Bueno, la verdad, primero que nada me disculparía porque en serio estoy aquí al lado del gimnasio. Ahorita enseñé algunas imágenes del gimnasio. Empezó a llover, dejó de llover, fui por unos audífonos. Tal vez muy improvisado siento yo en mi participación, pero no en mi discurso. Sinceramente es muy divertido hablar con personas, no solo que saben, como dije en mi historia, que son apasionados de los hierros. Está muy padre, me siento como presentador, como locutor, este, está chistoso, pero pues sí, o sea, hablando ya del tema, el control motor, pues realmente estas son las cosas que diferencian a una persona que dice que te va en ciencia y te pone una infografía, a una persona que se pone a leer, a una persona que estudia cosas con fundamento, porque seamos sinceros, estudiar no es garantía de nada y menos en Latinoamérica. Y por ejemplo, justo hoy me puse a estudiar control motor porque ya no recordaba tanto. Y por ejemplo, ¿quién te va a saber decir qué es corteza motora? ¿Quién te va a saber decir qué son los ganglios basales? ¿Cómo a partir de la corteza motora se manda una señal que inhibe unas cosas que inhiben las señales que facilitan el movimiento? O sea, hay mil cosas, hay movimientos autónomos, hay reflejos, o sea, es una inmensidad en demasiadas cosas que no se tocan, nunca se van a tocar, y nosotros, como personas que, pues bueno, siento yo, estamos algo comprometidos con tratar de buscar ciertas verdades,
tratar de buscar cosas con evidencia. Siento yo que tenemos, no la responsabilidad, pero si queremos llegar a más, hay que buscar las maneras estéticas, en el sentido literal, no en el sentido que yo lo uso para poner perritos y gente mamada, de hacer un mensaje que las demás personas se adhieran, que las demás personas digan, wow, esto es importante. ¿Por qué pegó el comunismo? ¿Por qué pegaron muchas ideas? Porque tenía una carga estética muy cabrona. O sea, realmente Hitler era un orador excelente. Espero que se pueda censurar esto. No recuerdo si Stalin o Lenin también. AMLO, el expresidente de mi país, también tenía un mensaje muy envolvente. Todos los líderes hacen eso. Las personas que están del otro lado hacen lo mismo, hasta sin saberlo. Ponen música excelente en sus videos, hacen videos con tomas que son muy bonitas, hasta tal vez sin saber algo de creación de contenido audiovisual. Son güeyes mamados, porque curiosamente los que pegaron, que se pusieron mamados haciendo series de 3 repeticiones de lo que quieras, y nada más una serie cada 2 días, se pusieron mamados porque ya estaban mamados. Esos güeyes ya Sí. hasta haciéndose así les crece ¿cómo se dice? Los rotadores internos y externos del hombro. No tiene sentido. Pero pues la neta, gracias por invitarme. Espero seguir participando aquí de maneras menos improvisadas y gracias. Listo, ¿no? Si vamos a estar hablando y de hecho, nos quedó como para hablar 1 hora más de control motor y reclutamiento de unidades motoras. De hecho, quería hablar sobre el modelo de Polkin, no se pudo. Quería hablar sobre unos estudios de NOCA, sobre reclutamiento, tampoco alcanzamos. De hecho, el otro día nomás presentaba un estudio yo sobre diferencias de la intensidad y cómo eso afectó la participación de distintas unidades motoras dentro del movimiento. Hay un sinfín de cosas que todavía se pueden hablar y a lo mejor vamos a hacer un segundo capítulo de esto mismo ya para hablar más directamente del reclutamiento. Ya se habló del control motor, todo se sabe más o menos cómo funciona, pero de hablar del reclutamiento directamente y de cómo difiere la participación de distintas fibras, las estrategias de reclutamiento, etcétera, etcétera. Hay un montón para hablar todavía que puede ser importante que la gente lo sepa. Yo les quiero agradecer a los dos. Primera vez que hacemos algo de A3, así que es como un piloto esto, porque siempre soy yo y Jan nomás, así que es un pimponeo. Entonces aquí triangular fue un poquito más complejo para mí porque yo tampoco soy un ávido poscatero. Este es el primer podcast que estamos haciendo, entonces estamos aprendiendo sobre la marcha. Y agradecerle a los dos la participación, a la gente que le va a dar like a esto. Recuerde seguirnos. eh, Recuerde que nosotros estamos en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram también, si es que llegó esto directamente a YouTube o Spotify. Y van a estar ahí colgados nuestras cuentas de Instagram y TikTok para que vayan a visitar nuestro contenido que es variado y les va a ser bastante provechoso. Así que ahora me despido. Gracias por la participación, muchachos. Nos estamos viendo en un próximo capítulo pronto. Cuídense.